he preparado una lección que he titulado Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Si usted abre su Biblia conmigo, hermanos, ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, dice el apóstol Pablo, hermanos, del verso 1 en adelante, escribiendo a Timoteo, le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la fe, la eficacia de ella. A estos evita. Yo no creo, hermanos, que el apóstol Pablo fue y tomó un diccionario y tomó todos los sinónimos posibles, habidos y por haber, para describir el tipo de personas, el tipo de mundo, el tipo de sociedad que estaba prevaleciendo en ese momento. Cuando hablamos nosotros de tiempos difíciles, queridos hermanos y hermanas, amigos que nos visitan, podemos preguntarnos nosotros, hermanos, ¿qué es lo que los hacía tan peligrosos? Porque la advertencia, hermanos, de Pablo para Timoteo no solamente anunciaba que los tiempos eran peligrosos, sino también eran muy violentos. Sí, como hoy nuestro país y muchos de nuestros países latinoamericanos, tristemente, y africanos también, han sido tomados, hermanos, bajo el control de personas sin escrúpulos, sin personas, hermanos, sin sentimientos al ser humano. Y este tipo de conducta de parte de ellos flagela nuestra personalidad, derrumba e interrumpe en su mayor caso nuestros planes, nos vuelve susceptibles y vulnerables en todo momento y en cualquier circunstancia. ¿Y qué puede llegar a ser el resultado de un estado así? Obviamente, hermanos, nuestra falta de confianza en Dios. Llegar a decir, bueno, ¿dónde está el Dios que nos cuida? ¿Dónde está el Dios que nos ha prometido estar entre nosotros? Mira la clase de tiempo que vivimos. Parece que se vive bajo el argumento de la ley del más fuerte, donde el que tiene y adquiere más poder hace lo que quiere. Cuando Pablo escribió, hermanos, eso es exactamente lo que ocurría. Pero pregunto, hermanos, ¿qué es lo que los hace tan violentos? Voy a darles 5 cosas, hermanos, que al menos en Estados Unidos los estadistas han sacado como argumentos para hacernos entender del por qué las cosas ocurren como están ocurriendo. El primero de ellos, hermanos, es el incremento de la falsa religión. Pareciera ser que no existiera conexión entre la falsa religión y el comportamiento y la conducta del ser humano, pero sí es. Por ejemplo, cuando yo puse ahí el Islam, cuando usted llega a tener en sus manos una pieza del Corán, que es el libro que los rige a ellos, el libro espiritual, algo similar como si fuera la Biblia para nosotros, es un libro de violencia que inspira, hermanos, a destruir a aquella persona que no cree como usted, que no acepta las creencias
de el profeta mayor de ellos, Mahoma, y investiga, inspira, alienta a la violencia física, a la destrucción, hermanos, de familias, de entidades, de grupos o de países, bajo la consigna de estar buscando agradar a Dios. Nosotros estamos lejos del Medio Oriente, físicamente hablando, pero no en su filosofía. La filosofía del Medio Oriente en esos grupos irracionales se ha trasladado a nuestros países. Y por eso, hermanos, el adoctrinamiento militar intemperante que tienen los grupos que hoy en día están sueltos entre nuestra sociedad es incomprensible a nuestro alcance, porque viene de allá. Entonces nosotros solemos no atar cabos, como decimos, pero yo quiero que usted entienda el propósito del por qué ocurren repentinamente todos estos factores. Para mí queda soslayado completamente, hermanos, plenamente identificado: este es trabajo de Satanás, con la intención de aminorar, opacar la fe del cristiano, la falta de confianza en nuestro Dios. El culto a la muerte. ¿Quién iba a pensar que la muerte tendría adoradores? Sin embargo, hoy en día en nuestro país hay miles de personas que primeramente secretamente y hoy abiertamente tienen sus cultos a la muerte. Digo, ¿cómo se sentirá Dios? El Dios de la creación, el Dios, hermanos, que requiere de nosotros una adoración. ¿Qué pensará de este tipo de personas? Obviamente, hermanos, el mal está detrás de todo esto. Como otro factor, hermanos, es el entretenimiento inmoral de Hollywood. Y digo Hollywood por mencionar ahora algún tipo de entretenimiento famoso, ¿no? Pero ya no nada más es Hollywood. Hoy en día vienen, hermanos, a través de mucho lo que le llaman streaming. Ya no tiene que venir de Hollywood. Ahora hay muchos grupos privados integrados al entretenimiento del ser humano, en donde pueden ellos hacer sus propias películas, novelas, programas y lo que sea, sin las medidas que anteriormente se requerían. Son muy atrayentes, son muy vivas. Tenga cuidado lo que ve, que la reina del sur, que esto y que aquello. Existen unas cosas muy sucias y violentas que no son aptas para el cristiano, para la cristiana, que llaman la atención, por supuesto, porque es muy vívido y como está muy enfrente de nosotros, a flor de piel, lo que en la sociedad vivimos, pues indirectamente conectamos con ello y nos sentimos muy atraídos por estas situaciones. Es el mensaje, es la inyección que el enemigo quiere poner en cada uno de nosotros. ¿Usted sabe cuántos miles y miles de personas insensatas se han unido a estos en base a ese tipo de streaming? Son reclutadas porque quieren ser como ahí se les está diciendo que pueden llegar a ser. El tipo de canciones que hoy en día, por ejemplo, antes era en la región norte, de donde estamos nosotros. Hoy no, hoy es todo el país. Son canciones que inspiran a la violencia, al desacato, a levantarte en contra de, al hacer lo incorrecto. Y todo esto es parte de un entretenimiento al cual todos nosotros tenemos acceso de una manera muy fácil. Mucho más nuestros jóvenes, que son mucho más avanzados que nosotros en el uso de la tecnología. Factores contribuyentes, hermanos, de qué hace estos tiempos aún más difíciles. La férrea búsqueda del progreso materialista,
el acomodo del entretenimiento llevado a una realidad, hermanos, al menos mental, hace que las personas creamos que es posible y nos aferramos al progreso, hermanos, rápido del materialismo. Hoy en día, hermanos, cuánta gente que no imaginaba va a esos paseos, ¿cómo le llaman? Donde se van en el barco, cruceros. Gente que nunca en su vida pensó subirse, no sé, ni aquí al Chalán de por aquí. Hoy en día van en cruceros porque están muy accesibles. Uno de nuestros hijos fue en un crucero y le preguntamos qué tal. Dijo, yo no creo que se van a sentir a gusto si van ahí. ¿Por qué? Pues por el ambiente, por lo que se vive ahí, por lo que uno está propenso a. Es un barco por 3 días solo en el mar. La gente se vuelve como que no hay nadie que lo vea. No hay tabús, somos libres. Hacen, dicen, visten como quieran, si es que visten. ¿Qué no se hace? Total, somos solos en el mar. Ahora, no digo que todo sea así. Habrá quienes todavía se pongan pantalones cuando va ahí y vayan honestamente a hacer lo que... Pero a mí se me hace que es muy, como dice el puertorriqueño, muy raro. Significa raro en nuestro idioma. Entonces tengamos cuidado, hermanos. El progreso materialista, cuando yo viajo veo mucha gente que yo imaginaba, así como mi papá, mi mamá, que fueron personas muy humildes, los veo hoy en día en los aviones, a esa gente en guaraches se sube y todo eso, porque es muy accesible. Hoy en día movernos, todo está muy accesible. El materialismo, hermanos, nos ha llegado. Nomás es cuestión de trabajar un poquito, hacerse uno de esto y de aquello, y ya estamos con un dinero más o menos que nos puede poner en lugares que nunca imaginamos ir, o acceder a cosas que nunca imaginábamos tener. Progreso materialista. Ahora, no es pecado progresar. La Biblia no está en contra del progreso. Abraham fue un hombre riquísimo, Job también. El problema es que trae lazos, trae trampas. Si no estamos preparados, siempre cuando hablo de eso me recuerdo mucho, cada vez no puedo evitar hacerlo. Cuando nosotros vivíamos en Texas, Becky y yo vivíamos en un pueblito que se llama Alton, al norte de Mission, ahí pasando la frontera de Reynosa. Y Alton no es conocido por nada más que un día se hizo famoso a nivel nacional de Estados Unidos porque un autobús de Pepsi Cola le pegó a un autobús de niños de escuela y lo envió a una calichera que tenía agua y se ahogaron más de 52 niños. Y por eso se hizo famoso Alton, porque por el episodio, ¿no?, que ocurrió. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque muchas gentes muy pobres de ese pueblito recibieron mucho dinero por parte del gobierno y empresas y todo eso, ¿no? Entonces, una familia que conocíamos o que estaba más cercanos a nosotros perdió 2 o 3 niños, no recuerdo. Y por cada niño les daban no sé cuántos millones. Ese señor, esa familia recibió tanto dinero, hizo una casona, hermanos, que no era casa, eso era una cosa, no sé, tipo mansión, y con grandes solares. Le compró carros últimos modelos a los jóvenes hijos que tenía. Luego se mataron los jóvenes en un accidente y andaban. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para una situación así. Y entonces, lejos de ser una bendición, fue una maldición para ellos. Los lazos del materialismo los atrapó y terminó esa familia en la ruina. Digo, la Biblia nos aconseja, hermanos, que tengamos cuidado en el manejo del materialismo, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo que tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Número 4, hermanos, también el mundo deportivo, sí, se ha convertido, vuelvo a repetir, esta estadística está en los Estados Unidos, pero en mi México lindo y querido no cantamos mal las rancheras. Tenemos al deporte, hermanos, como los deportistas o los artistas o los políticos, para mucha gente son como un dios, aunque el mundo y el ambiente en que se mueven es extremadamente sucio y corrupto.
los vemos como intocables, como un Dios. Y nuestros jóvenes que no tienen la capacidad, hermanos, de valorar lo que está detrás de ellos, quieren ser imitadores de ellos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, mire, yo antes de venirme ahorita aquí para los servicios, soy seguidor de un equipo de fútbol americano, no es profesional, es de colegio, el equipo de Alabama, y no quería venirme hasta ver que si ganaba o perdía. Pero usted va a un equipo de eso, es de una universidad, no es profesional, no son los Dallas Cowboys, no son los 49 de San Francisco, es un colegio. Esa gente cada sábado mete más de 120,000 personas a un estadio, la mayoría jóvenes que son de universidad. En el tiempo de fútbol americano, hermanos, lo que es el sur y el norte y todo Estados Unidos, mueve una cantidad enorme de dinero entre los jóvenes, y se acaba el fútbol y ya está empezando el básquetbol. E igual, así de gente, se acaba el básquetbol y ya está el béisbol, y luego está el fútbol americano profesional y la lucha, güey. Hermano, Estados Unidos está abarrotado de deportes. ¿Por qué cree que nos venden luego el cable y nos cuesta $59 por mes? Porque uno quiere ver de todo, ¿no? Yo le digo, ve que es que yo también quiero el fútbol mexicano, y no lo meten donde está todo. Uno tiene que comprar aparte, ese es el paquete de oro, porque aquí no viene Televisa, no viene esto, y no pasan mis Chivas. Entonces yo quiero verlas. Y todo esto, hermanos, es puro consumo, es puro materialismo, y nosotros estamos muy inocentones con todo esto. ¿Sí usted qué está pensando, hermano Teo? ¿Que para qué los veo? Pues ni modo, pues yo soy de ellos, ¿qué? No se crea. Pero sí, hermano, nuestra sociedad estamos muy aferrados a eso. Y finalmente, otra razón que ellos dan es la educación secular. No sé aquí, pero también he oído por parte de algunos hermanos. Es una educación que se ha ido patas para arriba. Ojalá sí que no haya un maestro o maestra por acá, pero yo fui maestro aquí. Yo soy graduado de la Normal Superior de Tamaulipas en el año 1988. Maestro en Ciencias Sociales e Historia y Humanismo. Sin embargo, hermanos, tanto aquí como allá, la educación es raquítica, es enfermiza. Y hoy en día allá, a los niños de kinder se les está promoviendo enseñarle en sus cuadernillos la integración de familias homosexuales desde niños, para que vayan viendo que no hay ningún problema si el matrimonio es papá y papá, te van a cuidar, mamá y mamá te van a cuidar, y tienes que aceptarlo. Allá, gracias a Dios, se da, hermanos, la oportunidad de educarlos desde la casa uno mismo. Claro, uno tiene que pasar unos test que le dan para ver si uno está apropiado para enseñar. Y usted puede por 12 años tener en su casa a sus hijos, dándoles las clases y tomando unos exámenes para que vayan pasando, y es posible. O también hay mucha escuela privada, nomás que hay que pagar. Las escuelas privadas, sobre todo bíblicas, de algún orden bíblico, hay bautistas de todo, que al menos no van a integrar ese tipo de enseñanza, ¿verdad? Y no estoy diciendo que eso sea lo mejor o todo, pero al menos estás tratando de evitar esto. Pero luego tus hijos van a salir afuera, no los puedes tener en una burbuja, tienen que salir. Entonces, lo que estoy diciendo, hermanos, en este último renglón, los padres tenemos una enorme tarea con nuestros hijos de educarlos. Y no debe de ser ¿a poco, hermano? Dios, ¿desde cuándo ha dicho que nosotros los padres somos los educadores de nuestros hijos? Eso siempre ha sido así. Pero hoy más que nunca, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de hacer nosotros esto. ¿Cómo respondemos nosotros los cristianos a este tipo de embates? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La mera verdad, tristemente, es que muchos, aún en la iglesia, por apatía ni siquiera hablan de esto. Y otros, hermanos, presentan un evangelio muy diluido e incluso comprometiendo la verdad. Entonces yo les invito a ustedes, queridos hermanos, a que pensemos más seriamente en esta situación. Porque una cosa es segura: aunque todos estos embates sean bien construidos, elaborados, puestos en un orden donde Satanás
está, hermanos, descodificando, está cada día, hermanos, mermando el fundamento de nuestra fe. Todavía dice Hebreos capítulo 12 y versículo 28, en palabras inspiradas, hermanos, ya sea de Pablo o de Santiago, quien haya escrito esta hermosa epístola, dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor, dice, y reverencia. Con todos estos embates, hermanos, que hemos presentado como introducción de que hacen los tiempos difíciles, todavía el reino que Dios nos ha puesto es inconmovible. La iglesia no será destruida. Y quiero que me entiendan este término que voy a decir. Lo que acabo de decir, la iglesia no será destruida. Cuando usted habla de la palabra iglesia, existen dos términos de la palabra iglesia. El primero de ellos es en sentido local y el otro es en sentido universal. Se habla de la iglesia en sentido local como la iglesia de Cristo en Corinto, la iglesia de Cristo en Filipo, la iglesia de Cristo en Galacia, iglesias locales. Pero cuando Cristo dijo edificaré mi iglesia, no hablaba de una iglesia local, sino la iglesia en sentido universal. Esa iglesia se compone de todos, vivos y muertos, porque la iglesia son los llamados fuera. Hay unos que ya se han ido, llamados por el Señor, y están esperando la final trompeta, pero son parte de su iglesia. Esa iglesia, ese reino inconmovible, no será destruido. Iglesias en la localidad pueden dejar de existir. Caso concreto, donde vivió el evangelio, donde nació, ahí en Israel, en Medio Oriente, en Atenas, en esos lugares, es raro encontrar un grupo de cristianos hoy en día. Y qué triste que de donde nació y salió la palabra al mundo, no exista una iglesia del Señor. Entonces, ¿me entiende la diferencia? Cuando digo que la iglesia no será destruida, estoy hablando en un sentido universal. Ese reino es inconmovible, no será destruido, ni las puertas del Hades podrán contra ella. Pero en ciertas localidades como Pérgamo, Laodicea, Éfeso, puede que Dios, hermanos, quite el candelero porque no se comportan como deben y la iglesia sufra, incluso teniendo el letrero afuera de Iglesia de Cristo, desaparezca. Dios no está ahí. Eso puede ocurrir. Muy bien, vamos nosotros a continuar este pensamiento sobre los tiempos peligrosos. 6 cosas, hermanos, existen y no vamos a verlas todas, aunque le agradezco al hermano Eloy. No lo veo acá. El hermano Eloy me dijo: hermano, tómese todo el tiempo, sí, solamente que en verdad el ver 6 cosas en primera y segunda de Timoteo es demasiado tiempo, pero quiero que la cosa que veamos, que es esta que estamos aquí, vamos a reconocer las características de estos tiempos. Leímos en segunda de Timoteo 3, para los que acaban de llegar, los versículos 1 al 6, en donde Pablo habla de las características, hermanos, porque Pablo describe más bien, hermanos, el tipo de personas que se presentará. Sí, describe el tipo de personas que habrá. Los tiempos son peligrosos, pero ¿qué los hace peligrosos? El tipo de personas que existe o que existimos. ¿Sí? Bueno, si usted lee conmigo rápidamente, nada más para los que acaban de llegar, rápido, de perdido el primer versículo en 2 de Timoteo 3:1, encontrará la base de nuestra lección, en donde Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, hace esta urgente recomendación a Pablo. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y luego dice el 2, porque habrá hombres. Ve, después de mencionar el tiempo, el tipo de sociedad en la cual vas a vivir, identifica la razón del por qué son peligrosos. Porque vendrán hombres, y comienza una larga lista, hermanos,
de características que identifican a esos hombres que son amadores de sí mismos. Yo me quedo con eso al principio. ¿Qué es un hombre, hermanos, que es amador de sí mismo? Bueno, en términos de psicología, hay una característica llamada narcisismo. El narcisismo, hermanos, es un interés excesivo de uno mismo. ¿Sí? Siempre estamos nosotros preocupados por yo, después yo, al último yo, y si hay otro espacio, también yo. El narcisismo tiene esa característica. Y en este tiempo, hermanos, por muchas diferentes razones, incluyendo enseñanza no correcta de nuestros padres, incluyendo el ambiente donde nos desarrollamos, se nos ha enseñado que cada quien se rasque con sus propias uñas. Tú trabajas para ti, no tienes que darle a nadie. Asegúrate que lo que obtienes no lo sueltes. Son factores contribuyentes a una mente y personalidad narcisista. Una vez que algo entra en mi bolsa, difícilmente sale si no es para mí. Aunque la Biblia dice que nosotros debemos trabajar para tener que compartir con los que padecen necesidad, eso está muy lejos de ser una realidad de nosotros. Yo trabajo para mí, hermano. No voy a trabajar para el que tiene necesidad. Sí, es el cambio de filosofía, es el cambio de mentalidad, es el vivir como Cristo quiere, o ser un narcisista que estamos encadenados en este tipo de sociedad. ¿Es pecado? Pues por supuesto que es un pecado, aunque muchos no quieran verlo así. Estos hombres amadores de sí mismos, hermanos, tienen un grado muy alto de soberbia. Y hermanos, cuando hablamos de soberbia, es esta una principal característica de ellos. A veces en las iglesias del Señor sufrimos por personas con esta característica. Ahora, no hay que asustarnos. Yo puedo tener esa debilidad, usted la puede tener. Cuando en la iglesia tenemos hermanos soberbios, tenemos que crear una estrategia, un plan, cómo hacer para ayudar que este hermano que está lleno de soberbia sea capaz de irla soltando y adquirir un espíritu afable, humilde, como el que Dios busca en cada uno de nosotros. Pero si nosotros soltamos el juicio inmediatamente, la crítica, y ponemos el rechazo sobre tal hermano, ¿dónde está nuestro trabajo? ¿Qué estamos haciendo por el hermano que tiene problemas? Gálatas capítulo 6, creo que es un versículo que se acomoda muy bien, hermanos, a este pensamiento para darnos luz y de entender lo que debiéramos de hacer. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, pues restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuántas veces cuando usted y yo vamos a hablar con un hermano o una hermana que ha sido sorprendido por el pecado, como dice el versículo? Es decir, ha caído, hermanos, en el pecado, se ha esclavizado del pecado. ¿Cuántas veces, número uno, somos enviados personas espirituales? ¿Cuál es la diferencia de enviar cualquier hermano a un hermano espiritual? Hay una gran diferencia. Los hermanos espirituales tendrán un mejor manejo de la situación. Aunque entienden que el hermano tiene este problema y pecado, todavía están tratando qué hacer para rescatarlo. Es como si fuera el médico. Para muchos de nosotros, cuando alguien tiene un problema muy agravado, decimos,
déjalo, hermano, ya que se muera, que le pongan la eutanasia, ya que... El médico dice, no, tráemelo. ¿Por qué? Porque él estudió para rescatar, para salvar, para ayudar. Y aunque ve un estado bastante deplorable de la persona, todavía intenta hacer algo a favor de esa persona. Así consideremos a los hermanos espirituales, que cuando vamos a hablar con un hermano que obviamente, o una hermana que ha caído en pecado, tienen las facultades espirituales para ayudar. Y una de las cosas que nosotros podemos aprender para ayudar es: considérate a ti mismo. Es decir, ¿qué si a mí me hubiese pasado esto? ¿Qué si en vez de el hermano yo fuera el que estuviera en esa situación? ¿Qué me gustaría que los hermanos hicieran por mí? Que me agarraran a patadas, que me pisotearan, que me dijeran: es que usted nunca aprende, hermano, váyase de aquí, ya mejor. Yo no sé para qué dice que usted es un cristiano. ¿Me gustaría que me dijeran eso? Obviamente no. Entonces, ¿por qué yo se lo voy a decir a ese hermano? Estamos hablando con un hermano que tiene un problema. Hermano, yo no soy psicólogo, aunque siempre me ha gustado desde que estuve en la preparatoria y en la universidad. Pero, por ejemplo, personas que tienen una adicción, sea lo que sea, con el tabaco, con el licor, con la droga, con la pornografía, con el comprar billetes de lotería, sea con lo que sea, una adicción declarada. Esa persona sabe que tiene un problema. Esa persona sabe que el problema lo va a arruinar. Pero esa persona no es capaz por sí misma de dejar ese problema. Probablemente ustedes han oído de Alcohólicos Anónimos y todo eso. Tocar fondo, que se dice. Cuando esa persona toca fondo, todavía necesita ayuda. Necesita ayuda, hermanos, direccional, en el sentido de cómo emprender de nuevo, cómo aprender a vivir de nuevo en una vida atestada de problemas, pero de una manera limpia. Y no es que la palabra no tenga el poder, pero es que esa persona, hermanos, en su cerebro, en su capacidad mental, pues terminó por completo, queridos hermanos, de arruinarse. Entonces necesita que alguien profesional le dé un poco de ayuda. Y de la misma manera nosotros también, hermanos, en la iglesia, enviar hermanos espirituales cuando algún hermano tiene problemas con la avaricia o con la soberbia, que es un problema, hermanos, muy fuerte. ¿Qué hace el soberbio? Subaja a los demás. ¿Tenemos tendencias a hacer eso nosotros? Vamos a aceptarlo primeramente. Ayer leíamos, hermanos, el caso de David. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Pero al soberbio y al altivo, Dios no lo acepta. Entonces, si yo tengo problemas con la soberbia, ya sea en la iglesia o fuera de ella, esto se ve mucho hoy en día en los hogares. Esto se ve mucho en las escuelas. Porque el concepto de autoridad ha sido quitado. Hoy nadie quiere recibir órdenes de nadie. Entonces, por ello mismo, hermanos, tenemos mucha rebeldía desde pequeños. Vuelvo al mismo asunto que le dije. Dice Dios que en el hogar los padres son los responsables de educar a sus hijos. El problema es que desde los años 70 para acá en nuestro país, allá empezó antes, la mujer quiso salir del hogar para traer un poco más de dinero. Entonces, cuando llegan los hijos, ¿quién va a criar a los hijos? La mamá está trayendo un buen sueldo,
No teníamos piso, ya se echó el piso. No teníamos ventana, ya tenemos ventana. No teníamos un refrigerador, hoy tenemos uno. Pero los niños siguen creciendo y los está educando la niñera o la abuelita que no tiene fuerzas y ya no puede educarlos. Entonces los niños crecen sin una autoridad fija. Y estamos nosotros cosechando la semilla que nosotros mismos sembramos. Digo, no estoy diciendo que qué bueno, está bien, así está, no tienen problema ustedes. No, sí, porque al último día el joven se hace responsable de sus actos. Lo que estoy diciendo es la raíz del problema. Este es un factor. Entonces la mamá llega cansada, no tiene el mismo fuerza. La mamá no tiene la misma energía para seguir hablando con los niños, educándolos como antes lo hacía. Y no digo que no había necesidad, a lo mejor había necesidad, pero todavía se podía llevar. Digo, nuestros padres, yo en mi casa fuimos 12 de familia. Y nada más mi papá trabajaba. ¿Ya puedo creer que le pagaban un montón de dinero? No. ¿Cómo le hicieron? Pues quién sabe, ahí habíamos un montón de niños en un cuarto. No había lujos, no había televisión, no había zapatos cada rato para cada quien, no estrenaban los pantalones de mezclilla ni nada de eso. Pero mire, aquí estamos. Porque hubo una señora a la cual llamamos mamá que dijo: yo me quedo aquí, de estos me encargo yo, estos son mis hijos y yo los voy a criar. ¿Por qué cree que en la iglesia aquí en nuestros países no tenemos ancianos? Porque no tenemos la cultura de educar a nuestros hijos desde la casa. Queremos hijos fuertes en el cristianismo, pero pues no hay quien me ayude. Entonces, por ejemplo, ahorita Marcos, que está ahí con sus niños, Josué también, que tiene sus niños, ellos representan el potencial. No digo que tienen que empezar, ya tuvieron que haber empezado antes, con educación espiritual continua. Y no voy a comparar a nadie, pero ¿cuándo papá y mamá, hablando de ustedes dos que mencioné, matrimonios, cuándo fue la última vez que ustedes se sentaron a leerle una historia bíblica a su hijo? No tienen que decir, no tienen que levantar la mano ni nada. Piensen en eso. Cuando nosotros como abuelos fuimos a la casa a decirle a nuestros hijos: vengo para ayudarte un poquito y le voy a leer, le voy a cantar un corito a los niños, voy a usar un tiempo para que tus hijos escuchen. ¿Cuándo fue la última vez? Timoteo, dice la escritura, que fue un gran cristiano joven y fue creado tan solamente por su madre y por su abuela. Ellas se fajaron para poder hacer de Timoteo un cristiano que cuando creció, todos los hermanos hablaban requete bien de ese joven. Y Pablo se lo recuerda en una ocasión: recuerda la fe que hubo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y en ti también. No quisiera que a sus hijos les dijéramos lo mismo un día: acuérdate lo que te dijo tu papá, acuérdate lo que tu mamá te enseñó, te acuerdas lo que tu abuela te cantaba. Pero si va a ir a ver a la reina del sur con ellos y a ponerle puras cosas que no convienen, sí los vas a entretener, porque a cualquier niño dale un celular y se entretiene. Pero ¿qué está viendo? ¿Sí? Entonces no nos quejemos del tipo de personas que están surgiendo. Nosotros los estamos creando. Yo me emociono cuando hablo de esto y quiero decir más, pero ustedes van a pensar que sé algo ustedes y no sé nada. El soberbio sobaja a los demás para sentirse ellos mucho más elevados. Por esto son tiempos de desobediencia, hermanos, a los padres, una intensa ingratitud. En una palabra, es una sociedad impía. ¿Qué es la ingratitud?
Pues el no saber dar gracias. Volviendo al caso de los niños, aunque sean de 12, 14 años para abajo, cuando usted les dé algo, enséñelos a que digan gracias. Cuando pasen frente a usted, que digan con permiso. Cuando se levanten la primera vez que lo ven, buenos días mamá, buenos días papá, ¿me das por favor esto? ¿Sabe lo que le está enseñando a usted? A ser agradecido, a humillarse, a pedir como debe de ser. Se cuenta que una señorita joven que tenía un niño pequeño de 6 años estaba haciendo un berrinche porque se sentaba en una banca y el señor de un lado estaba comiendo un plátano. Es que yo quiero plátano, el niño. Y el señor que estaba, pues, le dio uno, plátano. Ay, señor, disculpe, no, gracias. Y le dice la mamá al niño, ¿qué se dice, mijo? ¿Me lo pela? La mamá esperaba que iba a decir gracias, ¿verdad? Pero nada, me lo pela. Pero no es culpa del niño, ¿verdad? La mamá no le ha enseñado lo que tenía que decir. Y en ese momento quería que con la varita mágica el niño dijera gracias. Pero pues si no me enseñas, mamá, ¿cómo quieres que diga gracias? Entonces, hermanos, este tipo de personas, los impíos, no tienen un afecto natural. ¿Qué es un afecto natural? Un afecto natural es Juan Marcos, ¿verdad? Juan Marcos, por naturaleza, tiene que tener sentimientos de agradecimiento y amor al hermano Juan Marcos, Juan Carlos, y a la hermana Rosita. ¿Por qué? Porque por naturaleza, él es hijo de ellos. Cuando tú no podías caminar, ellos te cuidaron, te alimentaron, te vistieron. Entonces, el afecto natural es que tú tienes que agradecerlos a ellos. Los impíos ni siquiera eso tienen. Por eso usted lee en los periódicos y sale en la televisión las noticias. El hijo mató a su padre a martillazos, lo agarró a golpes y le dio con una barreta, le metió el cuchillo por no sé dónde. No hay afecto natural. ¿Qué es lo que provoca los tiempos peligrosos? La clase de personas que vivimos. Producto de que un tiempo nosotros dejamos de hacer nuestra tarea como padres, especialmente en el renglón espiritual y moral. Este es el monstruo que tenemos, la bestia de los 7 cabezas que no sabemos ni a cuál darle. Son tiempos peligrosos por la crueldad y pérdida de control en la gente, listos para pelear por cualquier cosa. Me decía Juan Carlos hace poquito, aquí hermano ya no le puede uno claxonar a la persona. Si se para alguien y usted quiere que no se mueve, no le pite, que nunca sabe. En Matamoros dice que 2 personas dijeron, a la primera que nos pite, sea quien sea, nos vamos a bajar y vamos a meter un tiro. Pues no era una señora grande de edad que le claxonó, porque ellos no se movieron cuando se puso verde, y la viejita, la señora le pitó. Órale, ¿quién? Un volado, tú, pues tú. Va y le meten un tiro. Crueldad, pérdida de control. ¿Qué es eso, hermano? O sea, ¿cuánto vale la vida para ese tipo de personas? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Están listos para pelear por cualquier cosa. Aborrecen lo bueno, aman el mundo más que a Dios. Hago una pregunta, ¿nos suena familiar esto? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Como si estuviéramos viendo una película de misterio, ¿verdad? Porque estamos hablando de cosas muy horrorosas. Pero ahorita le voy a dar algo bueno, hermanos, para que no terminemos así nada más. Según Timoteo capítulo 3 y versículo 13 dice el apóstol Pablo: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, dice, y siendo engañados. Ahí mismo en el capítulo 3 y en el versículo 5 también Pablo dice de esta misma carta de 2 Timoteo 3, que son gente sin afecto natural, son implacables, son calumniadores,
son intemperantes, son crueles, son aborrecedores de lo bueno. Este tipo de personas, hermanos, están claramente identificados como impíos, como personas, hermanos, que no tienen control y son muy peligrosos, hermanos, para nosotros en esta vida. Los malvados, los depravados, hermanos, esos caminos de esos hombres, cierto momento, queridos hermanos, en que un hombre hace su voluntad como el centro de su vida, todas las relaciones que pueda tener con sus padres, que pueda tener para con Dios, las hace a un lado. Cuando él se convierte en el centro de su vida, no hay nadie más, hermanos, que pueda hacerle frente a esa persona. Y se vuelven así, ávaros, aman mucho el dinero, no es nada nuevo, son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos, son desobedientes a los padres, son ingratos, son impíos, sin afecto natural, son implacables, intemperantes. La palabra intemperante es la falta de control y puede ser descrita o escrita en casi todo. En cuanto al sexo, en cuanto a las drogas, en cuanto al alcohol, en cuanto a la comida, en cuanto al trabajo, no tienen control. ¿Y qué cosas, no? Pablo escribió de esto hace más de 2000 años. O sea, que lo que estamos viviendo, como suele decirse, la historia vuelve a repetirse. Y ahora a ustedes y a nosotros nos toca hacerle frente. ¿Cómo estoy preparado para hacerle frente? ¿Qué voy a hacer? ¿O qué estoy haciendo? Y eso somos nosotros, que ya estamos más para allá que para acá. Y los jóvenes, ¿qué van a hacer ellos con la avalancha que viene aún peor todavía? ¿Cómo prepararlos a ellos para que sobrevivan en una sociedad, hermanos, con ese tipo de características? Con gente muy cruel. ¿Qué está haciendo la iglesia para prepararlos, hermanos? Bueno, todo esto, hermanos, y sigue hablando, la lista es grande. Si yo me pudiera, quizás esto fuera para un estudio, si yo pudiera hablar de cada cosa en particular, creo que no resistiríamos, hermanos, todos los embates de lo que está aquí. Pero en cierta época más reciente a nosotros, se editaron en camisas, en graffiti, en películas, en canciones, ciertos eslogans publicitarios, hermanos, a finales de la década de 90. ¿Y sabe lo que decían? Decían cosas similares a estas. Decían: nada es tabú, rompe todas las reglas, no conocer límites, relájate, aquí no hay reglas, no hay a quien hacerle caso, nadie te va a mandar, vive sin límites. Esas 5 cosas, cuando usted las pone juntas, son los condimentos necesarios para vivir de una manera loca. ¿Cuánto éxito tuvo la canción de ese artista, Vive la Vida Loca? ¿Por qué cree que tuvo ese éxito? Y se vendieron millones y millones de discos y andaba por todo el mundo cantando La Vida Loca. Y a lo mejor nosotros también la talaríamos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, en los versículos 6 al 9. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. El móvil que hace que la gente vaya tras este tipo de sociedad es la lascivia, la concupiscencia de lo que estamos llenos. Porque Satanás primeramente nos aventó una avalancha en propaganda, en películas, en videos, en canciones, en libros, en revistas. Nos llenamos de ello, entonces ya nomás estamos que venga para pegarnos e irnos con la bola.
allá, ahorita en Estados Unidos, especialmente donde nosotros vivimos, en la Florida, sale usted, por ejemplo, en la mañana, no sé, a echar gasolina o algo, y las mujeres visten tan deshonestas, hermano, que yo no sé por qué salen así, con esos mayones ahora pegados, hermanos, que traen ahí todo el tiempo, o con ese tipo de ropaje que tienen, y los hombres también ahora. Allá he visto unos cuantos con minifalda, hombres, y no caminan afeminados, caminan como hombres. Creo que están cambiando el estilo. Y no les da pena. Y a veces nuestras hermanas jóvenes, pues, monkey see, monkey do. Lo que hace el chango lo que el chango ve, el chango lo hace. Y queremos vestirnos como ellos. Mire, por ejemplo, allá atrás está una niña pequeñita. Si usted desde pequeña le pone esos mayones, entonces cuando ella crezca va a querer esos mayones, y ella no va a sentir pena, porque mamá desde pequeña le usó los mayones, y cuando crezca va a querer lo mismo. O si usted la lleva a la playa y le pone un chiquinini y la lleva así y la mete, cuando comienza a crecer quiere su chiquinini también, porque mamá, me la pusiste como quiera. En vez de que de pequeña le pusiera un chorcito a la rodilla, una camisita. Ay, hermano, pero vamos a la playa. Ah, entonces no se queje después que no quiera esa camisa ni quiera shorts, que quiera puro traje de baño, si es que traje de baño. Entonces Satanás nos avienta todo el paquete y luego nos lleva cautivos por vuestras diversas concupiscencias. Verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque realmente no quieren aprender. Y de la manera de que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez se manifiesta a todos, como también lo fue lo de aquellos. Dice el versículo 9. Así que, mas no irán delante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Ellos tienen un momento en que van a darle cuenta a nuestro Dios. Quiero concluir mi lección haciendo una observación. ¿Qué podemos hacer los cristianos en un mundo así? Dar el ejemplo. Hermano, ¿pero cómo? Utilizaré lo que Pablo le dijo a los diáconos para valerme de este ejemplo. En 1 de Timoteo 3, versículos 8 al 13, dice el apóstol Pablo las siguientes palabras. 1 de Timoteo 3, verso 8 en adelante. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ve cómo es lo opuesto a la característica de los hombres que estuvimos viendo. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no sean calumniadoras, ni sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es difícil vivir así. Bueno, siempre lo ha sido, pero hoy lo es más. Hoy es un verdadero reto vivir así. Pero Dios no lo puso como un imposible. Hemos sido llamados a estos. Vivimos tiempos peligrosos, hermano, no cabe duda. Pero todavía el llamado nuestro es el mismo: a ser ejemplo. Y no importa, aunque sea una pequeñita luz que demos, esa luz se mira bastante. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está verdaderamente en tinieblas. Y cualquier lucecita alumbra. Siga trabajando Marcos con sus hijos. Hermano Josué, siga trabajando con sus hijos. Y en la escuela van a mostrar una diferencia
en la iglesia van a hacer una diferencia si siguen trabajando con ellos. Y no es para que se levanten el cuello ni Marcos, ni Josué, ni los niños. Es para que sirvan. Para que sirvan en el reino de nuestro Dios. Para eso queremos una familia cristiana en esos tiempos difíciles. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias por su atención a la palabra del Señor. Ojalá que esta palabra sea, pues de alguna manera, hermanos, de una manera efectiva y de edificación a nuestras vidas. Créame, hermanos, que siento que es algo verdaderamente necesario. Ya no me dio tiempo, pero en su casa usted lea el libro de Habacuc, sobre todo el capítulo 3, en los primeros versículos, cómo Dios, hermanos, iba a encargarse de aquella nación. Le llama, ya verás, nación sanguinaria, le llama a Nínive. Usted se da cuenta por qué, quiere saber por qué Jonás no quería ir a predicarlos. Lea Habacuc capítulo 3 y encontrará el tipo de personas que vivía. Lo que hoy tenemos aquí entre esta gente no es nada. Aquellos eran aún peor. Por eso cuando Jonás dice, ve a predicar a Nínive, Jonás dijo, mira, yo me voy para otro lugar. Bendiciones, hermanos.